Muy bien, pues muy buenos días a todos y todas. Les damos la bienvenida a esta cuarta sesión del año 2026 del Seminario Permanente Interacciones de la Tecnología Digital con la Educación y la Sociedad, que forma parte de las actividades que llevamos en conjunto los cuerpos académicos, sistemas y ambientes educativos y gestión de entornos virtuales y procesos para el aprendizaje. Nos da mucho gusto recibir esta mañana al maestro Jaime Larios, a quien voy a presentar a continuación. El maestro Larios es egresado de la licenciatura en Letras y de la maestría en Lingüística Aplicada, ambas de la Universidad de Guadalajara. Entre 1986 y 1999, colaboró en esta institución en la enseñanza, la realización y la difusión de cine en el Centro de Investigación y Enseñanzas Cinematográficas y en la coordinación de medios, en particular en la organización de la Muestra de Cine Mexicano en Guadalajara, hoy conocido como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y en la reedición de la historia documental del cine mexicano. Desde 2004 se dedica a la docencia en la licenciatura en Educación de la UDG y al análisis de las interacciones y los procesos discursivos y argumentativos, tanto en ambientes educativos virtuales como en el ámbito público. Y hoy nos presentará el proyecto La argumentación implícita en la construcción de realidades alternas en el discurso público en México. 3 ejemplos recientes: educación, seguridad y diálogo con los otros. Muchas gracias, maestro Jaime. Comenzamos. Voy con tu documento. Ya está visible. De Wi-Fi, ya lo resolví, creo. Listo, maestro. Muchas gracias, Paula. Bueno, pues buenos días a todos otra vez. Buenos días, Paula. Buenos días, Rafa, y hasta quienes nos acompañan. Ay, perdón. Mm, Eneida, perdón. Perdón, Eneida. Se me olvida tu nombre y eres mi alumna, imagínate. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues voy a compartirles lo que he estado trabajando ya desde algún tiempo. Eh, pues otra vez, gracias, Rafael, por escucharme. Básicamente se trata de poner un poco en orden esta cuestión que yo he estado llevando un poco sobre la marcha desde los últimos 4 o 5 años a raíz del encierro que tuvimos, del confinamiento. Y pues me enfoqué en eso, en el discurso, en el ámbito público, en específico en cuestiones que rompían con las interacciones a las que estábamos, digamos, acostumbrados, ¿no? Interacciones que se salían de lo esperado, de lo que tenemos conocido, y bueno, pues pareciera que tendríamos un buen campo de trabajo para eso. Entonces, por ahí puse, si quieres bajarle, puse, no sé si lo veas, el panel de navegación, puse a un lado una serie de, pues, subtítulos para facilitar la cuestión. Si lo buscas, vas a encontrar por ahí una serie de indicaciones. Ah, exacto, exactamente. Ok, para movernos de arriba para abajo según se vaya ofreciendo, porque traigo un poco de desorden yo, y traté de más o menos de organizarlo como lo están viendo, discurso y realidades alternas, discurso público, el caso mexicano, casos de realidades alternas como la guerra de Irak o negacionismo climático, etcétera. Y al final un apéndice. Entonces por ahí te voy a nada más diciendo cómo te vayas moviendo. Entonces, eh, pues eso, básicamente mi interés por este asunto, por este tema de investigación, salió a raíz de eso, de la sensación de estar viendo pues un ambiente nuevo, distinto a lo que a lo que conocíamos, y a la vez la extrañeza de ver a los medios y la discusión en los medios convencionales como si fuera la normalidad, pues, ¿no? Una sensación como de digamos, disonancia cognitiva, ¿no? Por un lado estamos viendo que, así como quizá por exagerar un poco, que se está incendiando la casa o que están rompiendo los vidrios o etcétera, y el lado de los medios,
una cuestión sumamente mesurada o, digamos, objetiva, profesional, ¿no? De acuerdo a esquemas. Entonces, bueno, pongo ahí una serie de conceptos, los comparto con ustedes, lo del discurso como construcción social que permite a los individuos entender el mundo, o sea, de ahí la importancia, me parece, o mi interés por ese lado y sobre todo por el discurso del ámbito público que trataré yo también de definir, pues, no el ámbito, digamos, privado, el ámbito de las conversaciones privadas o de interacciones en el ámbito doméstico, privado, sino en el ámbito en el que se discuten asuntos, pues, de interés general, pues, y que es donde se está manifestando esto, ¿no? Supongo que en el ámbito individual o en el ámbito familiar o en el ámbito profesional también se está produciendo esto por cuestiones de, pues, de divergencias entre las distintas personas, ¿no? Todos conocemos casos de fiestas o festividades, por ejemplo, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que se ha convertido ya en pues un martirio, ¿no? Tener que reunir a la familia cuando un lado está del lado de un lado y otro lado está del bando contrario. Entonces, así como consecuencias de ese tipo, pero pues eso no es el tema de mi investigación, ¿no? Sabemos que está sucediendo, yo tengo por ahí casos que ya sé de personas con las cuales pues ya es difícil o imposible sostener una conversación más allá de lo ritual o de lo habitual, buenos días, cómo te va, etcétera. Fuera de ahí es ya muy difícil, ¿no? Es complicado. Entonces, bueno, puse ahí una serie de conceptos. Quizá necesitaría yo actualizarlos porque son ya de hace un buen rato, pero bueno, se refiere a los discursos como prácticas sociales lingüísticas que resultan del entrelazamiento de dimensiones diversas, y es por ello que pueden considerarse como elementos que constituyen prácticas sociales discursivas y no discursivas, etcétera, ¿no? Y en el aspecto social, los discursos contribuyen a mantener, reforzar o transformar su entorno, puesto que transmiten valores, actitudes, saberes y posicionamientos del locutor y de los actores sociales, que es más o menos lo que a mí me interesa, pues el discurso como factor de mantener o tratar de modificar el orden establecido, ¿no? En el caso del específico me enfoqué en las realidades alternas pues no sabía por dónde agarrarlo el asunto, pues, toda esta cuestión de polarización que platicábamos aquel día, Rafa, y polarización, desinformación, y bueno, me parece que un probable punto de acceso sería el de realidades construidas a partir del discurso, pues, a partir de ese entrelazamiento de tácticas lingüísticas eh, que se tendrían que analizar a nivel micro, pues, eh, finalmente toda esa estructura, todo ese entramado va dirigido hacia un propósito y ese propósito puede ser, pues, modificar las cosas o mantenerlas como están a pesar incluso a pesar de la evidencia empírica, ¿no? O los datos que están apuntando o la realidad que está apuntando en otra dirección y que a veces, inclusive con esa situación, no es fácil modificar ese discurso dominante, ¿no? Eh, por aquí puse, si quieres bajarte, dice definición del discurso público un poquito más abajo, más abajo. Uh, si quieres nos podemos pasar al caso, bueno, uh, casos de la realidad, casos de realidades alternas. Por ahí dice, ajá, exactamente, ahí es. Pues ahí recuperé una serie de casos que todos conocemos, que son también del ámbito público. El 5 de febrero, por ejemplo, la imagen que estamos viendo, 5 de febrero de 2003, que fue la comparecencia del entonces secretario de este gobierno de Estados Unidos, Colin Powell, en las Naciones Unidas, para básicamente justificar la agresión de Estados Unidos a Irak en ese entonces, ¿no? Y lo que Ese es hacía era correcto. mostrar ese frasco que está ahí sosteniendo en la mano y jamás nadie cuestionó qué traía el frasco, si era una arma de destrucción masiva, qué era, ¿no? Entonces ahí quedó simplemente una imagen como parte de un entramado que el gobierno de entonces de Estados Unidos armó, construyó para justificar una agresión bélica que pues a la fecha las consecuencias se dejan sentir, ¿no? Eso fue un caso. Un poquito más abajo hay otra imagen,
Todos son casos evidentemente públicos. Un senador de Estados Unidos que el 15 de febrero, no, el 26 de febrero de 2015 negó así el calentamiento climático. Su refutación al calentamiento fue llevar una bola de nieve al Senado y decir, bueno, pues ¿cuál calentamiento? Ahí dice, se puede leer, seguimos oyendo que 2004 ha sido el año más caluroso, más cálido en el que se ha registrado. Y yo le pregunto al presidente de esta Cámara, ¿saben qué es esto? Es una bola de nieve, la agarré aquí afuera, está muy frío afuera, muy fuera de estación, aquí está, señor presidente, atrápela, y le aventó la bola de nieve. Y este tipo de tácticas, podemos ver un ejemplo más, el famoso caso de la controversia de quién había tenido la inauguración presidencial más grande, si Obama del lado izquierdo o Donald Trump del lado derecho. Y pues la versión o lo que quiso o trató de imponer o probablemente impuso el gobierno de Donald Trump en ese entonces, en enero del 2017, fue decir, no, pues la más grande de la historia ha sido la de Donald Trump, ¿no? A pesar de lo que estamos viendo en las imágenes, pues, que es la evidencia que tenemos así como, pues, en la cara, ¿no? Que de un lado estamos viendo del lado izquierdo una multitud arremolinada ahí frente al Capitolio en Washington, sin dejar ningún espacio vacío. Y del lado izquierdo una multitud mucho más pequeña, dejando amplios espacios que no se están llenando y que o sea, habría como ahí, no habría como motivo de discusión. Y sin embargo el gobierno de Estados Unidos mantuvo su postura de decir no, la, la, este, la, si quieres bajarle tantito, nomás así rápidamente, la nota de New York Times de ese entonces fue decir que bueno, se hizo un estudio, se analizó la puse ahí, perdón, ya no tuve tiempo de traducirla, se puso ahí en una especie de análisis, se consultó a un especialista, finalmente el último párrafo se señala que pues estaba muy nublado ese día, así es que quiere decir que no habrá una imagen satelital clara de Washington y que sin una imagen satelital es difícil llegar a un estimado preciso de cuál de las dos multitudes era más grande, la de Donald Trump o la de Obama en 2009. Donald Trump en 2017 o la de Obama en 2009. Entonces era así como un motivo de discusión, ¿no? En ese entonces. Y sin embargo, un poquito más para abajo, ay, perdón, es un relajo aquí. Si quieres, bájate hasta donde dice, viene todo un análisis, son como 5 o 6 páginas y viene una foto, busca la foto, viene hacia abajo el secretario de prensa de ese entonces, Sean Spicer, que salió a decir ese día o el día siguiente que pues la declaración esa por la que se hizo famoso, pues, ¿no? Que todo el mundo estaba, pues estaban estupefactos, pues, los corresponsales o los representantes de prensa, decir, esta fue la declaración, es el número 4, si quieres bajarte al inciso 4, Paula. Esta fue la asistencia más grande jamás presenciada en una inauguración presidencial, punto. Así fue, así como fue como muy enfático en decir punto, tanto en persona y alrededor del globo terráqueo. Entonces así pues fueron casos así de este tipo, ¿no? Que hay un intento de construir una realidad alterna que tiene un poco nada que ver con lo que estamos nosotros de manera empírica o de manera sensorial como presenciando. Y pareciera que el intento, por lo menos en lo que se intentaba en ese entonces, era hacer hacerte dudar de tu propia, o sea, independientemente, como una especie de reafirmación del gobierno de ese entonces, que era mucho más moderado que lo que hemos visto en la segunda edición, decir simplemente esto que están viendo es lo mejor, lo más grande y punto, no se discute esto, no sé. Hay por ahí un análisis que se hizo interesante, pero luego no creo que no habría tiempo de verlo. Bueno, entonces, pues este tipo de cuestiones son las que me llevaron a hacer una especie de registro pues eso, declaraciones públicas que tienen que ver. Y si quieres, bájate a salud, dice salud.
el apartado de salud. Por ahí tengo esta serie de declaraciones que son del presidente López Obrador. No las vamos a leer todas porque son muchísimas. Empieza, si quieres, están en color verde, Paula, son del 3, la primera sería el 3 de enero del 2019. La leo rápidamente y nos vamos a la última. Dice, tenemos que garantizar el derecho a la salud, a todos los medicamentos, que en 2 años tengamos un sistema de salud como el que tienen en Canadá, como el que tienen en el Reino Unido, como el que tienen en Dinamarca, de lo mejor. Ese es el compromiso. Esa declaración fue comenzado su sexenio, nos bajamos, si quieres, a donde termina todo este chorizo de declaraciones que van más o menos 2 o 3 por año hasta llegar a las últimas, ¿no? La del 3 de septiembre del 2024, no, mentiras, la de 1 de septiembre en el informe, en el último informe de gobierno de López Obrador. La salud no es un privilegio, es un derecho. Ofrecimos mejorar los sistemas de salud pública, lo estamos logrando, estamos rehabilitando 11,000 centros de salud, construiremos nuevos hospitales, contratamos médicos generales, especialistas, los medicamentos son suficientes, gratuitos, lo hicimos entre todos, gracias, muchas gracias. No, perdón, ese es el 27 de agosto y la que sigue, sí es del 1 de septiembre. Ya es una realidad en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS Bienestar. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca. Entonces, eh, de nuevo, la evidencia empírica, basta con ir a cualquier clínica o unidad de salud del IMSS, ¿no? Y ver el trato que tan solo a mí en lo personal me ha tocado en los últimos 3 meses ir unas 3, 4 veces, una por la operación de mi esposa, las otras por mi situación personal. Y pues la situación es lamentable, pues, ¿no? Es sumamente, o sea, no ha habido cambios, quizás ha sido el cambio para peor, pero eso no, en el discurso, o sea, la cuestión o lo que me interesaría ver es por qué ese Ya. discurso se sigue sosteniendo independientemente de esa realidad, pues, ¿no? O sea, pareciera que para sus propios fines, fue muy eficiente, pues logró la continuidad de ese proyecto con las elecciones del 2024. No hubo mella, al parecer, todo el desastre que vimos por el manejo de la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como la interrogante, ¿por qué? O sea, ¿qué condiciones o qué situación facilitan o hacen o le permiten ese discurso, pues prosperar, ¿no? Nomás para terminar, sigo aquí un poquito nomás. 2 días después, el presidente López Obrador dijo, no, lo que, entre corchetes, perdón, está en color verde está lo de López Obrador y entre corchetes en negro está mis añadidos para el contexto, para dar contexto, ¿no? La idea no es no modificar eso, sino simplemente agregar lo que se dijo en ese momento, pero que no está en esa frase, lo que dijo algún periodista o lo que sea. Entonces, la declaración es no, o sea, 2 días después dice, lo que dije en el último informe de que el IMSS Bienestar es mejor que Dinamarca, no fue una broma. No, también para hacer enojar a la oposición, no para hacerlos enojar, sino porque ¿cómo se llama en el periodismo? Para que hubiera miga, eso para que tuviera algo que decir, porque luego se enojan mucho y dicen, a ver qué le sacamos, entonces yo les voy a dar nota, a ver, ahí les va, les di 2 o 3, les di lo de la votación, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, me llama la atención que de un lado, los ejemplos que vimos al principio, sobre todo el de la inauguración de Obama contra la inauguración de Trump, pareciera que hay como una especie de convicción absoluta, ¿no? No hay esta cuestión de, es una broma o fue para hacerlos enojar o lo que sea. Habría como diferencias entre obviamente por idiosincrasia, por cultura, habría diferencias entre el caso, digámoslo así, en términos generales estadounidense o gringo y el caso mexicano, ¿no? Habría como una especie de yo dije eso, pero a lo mejor mi idea era otra, o sea, era como en broma, o era para hacerlos enojar, ¿no? A los de la oposición.
Entonces, pero bueno, en ambos casos se mantiene esa situación que a mí me interesa investigar por qué funciona a pesar de las evidencias, ¿no? Ahí abajito enseguida dice seguridad pública, lo de abrazos no balazos, y también es una serie de declaraciones entre el 30 de enero del 2019 y si te bajas llega más o menos, tampoco hay tiempo de leer todo esto, simplemente es parte de lo que yo estoy, de lo que he copiado, de lo que tengo recopilado para hacer una especie de, pues no una especie, hacer un análisis y proponer una explicación de por qué estas situaciones prosperan, pues, porque este discurso, porque finalmente lo que está diciendo aquí el presidente a lo largo de 5 años, más o menos, es, pues eso, o sea, no es, aunque se burlen, o sea, es como recurrente la frase en el discurso del presidente López Obrador. Es recurrente la frase, aunque se burlen, o sea, es como decir, doblo la apuesta, ¿no? Aunque se burlen, va a funcionar, o aunque se burlen, sí, pero a la vez está diciendo en su discurso pues que el Estado mexicano está como, pues claudicando, pues, ¿no? Está claudicando, si quieres, podemos así rápidamente, una declaración muy breve. O se está diciendo, ya, busca si quieres, Paula, el 15 de junio del 2022. Hay lugares en donde predomina una banda fuerte. 15 de junio 2022. Dice, hay lugares en donde predomina una banda fuerte y no hay enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, puse yo entre corchetes, y por eso no hay homicidios. Se los explico más, es interesante. Eso fue lo que declaró. Y pues se corresponde con lo que hemos visto de la política del gobierno, pues, ¿no? Del anterior. Pareciera que no se atreve a contradecirlo en las palabras, en el discurso, pero sí en los hechos, ¿no? Entonces es como interesante ver pues, o sea, a lo mejor no es interesante, es como preocupante ver eso, ¿no? El hecho de que el titular del Ejecutivo diga, pues yo les cedí el espacio o yo los dejo que ellos se gobiernen solos, pues, porque ese es el precio de que no haya homicidios, ¿no? El hecho de que dejarle Y así es donde más o menos yo entraría con lo de el argumento implícito, ¿no? El argumento implícito en lo de abrazos no balazos, que o no, más que abrazos no balazos, la declaración esa sí la ha mantenido la presidenta actual, la atención a las causas, ¿no? El problema ha sido las causas, entonces vamos a tener las causas para eliminar el problema de la inseguridad o la de la delincuencia. Entonces, pues lo que nos está diciendo es que las causas serían, pues, o sea, la pobreza, pues, ¿no? O la estrechez económica que produce delincuencia o que le facilita el trabajo a la delincuencia, y entonces habría que atender las causas de la pobreza dándoles dinero, las becas, y con esas becas esperar, confiar en que no los jóvenes o los adolescentes no se van a pasar a la delincuencia organizada, ¿no? Pues ese sería como lo que ellos no dicen, pues, ¿no? O sea, le estamos dando dinero del presupuesto para que ellos no se vayan al crimen organizado, eh, lo cual habría mucho espacio para discutir eso, ¿no? La eficacia de esa idea, de esa estrategia, ¿no? O sea, igualmente puedo yo cobrar mi beca e irme con los del crimen organizado, no habría o sea, no, de hecho, no habría ningún problema, ¿no? O sea, encima de ser de halcón, yo tengo mi beca, pues, ¿no? Entonces, pues, se suman las dos cantidades, ¿no? Esa sería como una primera objeción que habría que hacerle a eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea de mi propuesta, de mi proyecto. De lo que platicamos el otro día, Rafa, había pues muchas cosas que ya Falta de pensándolo yo, educación. pues sí, educación también habría, educación habría, esto es como muy reciente, es de ayer o antier, a propósito del escándalo que se dio en la SEP Más abajo, pa. por el Educación. Ah, despido los libros de texto, sí.
el despido o el cese o el despido de Marx Arriaga, y pues su renuncia, su renuencia a entregar su renuncia y su atrincheramiento en las oficinas y todo eso. Entonces es notable, me parece notable que la presidenta, a pesar de esa, pues llamémosle insubordinación de él, de decir, no me voy, mándenme el oficio y yo aquí me meto y me quedo aquí, y estuvo días ahí. A pesar de eso, no hubo tiempo ya de procesarlo, pues, pero aquí, pues ahí están las declaraciones, ¿no? Falso, no hay, no hay la acusación esa de que pedía dinero, y cómo es que a Marx Arriaga se le pidió que pudiera dejar su encargo, porque son encargos, y al mismo tiempo hay un reconocimiento. Entonces, pues sí, es como otra vez la disonancia cognitiva, ¿por qué lo cesan si es tan bueno, no? Entonces, y ella pareciera que dice que no hay contradicción y se deshacen elogios de su currículum y comparen su currículum con el de sus críticos, Correcto. etcétera, etcétera, ¿no? Entonces habría ahí toda esa cuestión, por ahí hacia abajo ya le puse en gris, Paula. Si quieres ahí, llega hasta ahí, hay una parte que está la tinta como en gris, muy, muy deslavada, que ahí ya no tiene que ver con lo de Marx Arriaga, pero básicamente fueron 3 días de la presidenta dedicados a responder cuestionamientos de los reporteros de la mañanera sobre Marx Arriaga. Entonces, eh, pues ahí hay un asunto también que habría que sería interesante analizar, ¿no? Ella pareciera que no ve contradicción o problema, ¿no? Es decir, este, no hay, de hecho así lo dice, no hay contradicción, ¿no? Entre cesarlo y decir que es muy buen funcionario, o fue muy buen funcionario, hizo un muy buen trabajo. Y que los señalamientos, pues ya de que cobraba por las plazas, que dejó firmadas 105 plazas para colaboradores suyos en la dirección, eso también se va a investigar y bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es en relación a lo que platicábamos y bueno, pues la idea sería eh, obviamente de lo que yo quería o tenía notado como fenómenos que me parece que sería interesante. A mí me encantaría que eh, alguien compartiera o que se metiera a esto. Por ejemplo, ¿cómo decirle? Eh, quizás marginal a lo que estoy yo, digo, obviamente es marginal y a lo mejor no merita mucha atención, pero a mí me llama la atención, pues, el ver y es que ya son 10 años, pues, de la llegada de Donald Trump a la presidencia para acá, no solo o sea, en México y en Estados Unidos es como recurrente ver caras como de mal humor, ¿no? De lo que yo le llamé el ganador enojado, ¿no? O sea, llegaron tanto allá como acá y en otros lados probablemente, que no, yo no les he prestado atención en otros países, prácticamente se borró la separación de poderes, pues, ¿no? Hay una concentración de poder en el Ejecutivo, no solo quizá más acentuada aquí en México que allá, porque allá se mantienen todavía el Poder Judicial, o sea, quitando la Suprema Corte que está totalmente inclinada del lado de Trump, del lado de allá el judicial sigue funcionando, ¿no? Acá ya no hay eso, pues, o por lo menos va en camino sufrió un debilitamiento muy, muy notable a partir de la elección de jueces del año pasado. Independientemente de los escándalos, de las camionetas y de si la boleada de los zapatos, el hecho es que hay un desfase, o sea, vuelvo a lo que decía hace rato, hay como un reacomodo de poderes o una concentración de poder y uno supondría que vería personas satisfechas y sin embargo, me acordaba ahora con lo de Marx Arriaga, me acordaba de su presentación de los nuevos libros de texto en febrero me parece que fue febrero del 2024 cuando los presentó ahí en una de las mañaneras y pues su cara es sumamente, o sea, iba muy enojado, pues, o sea, iba o sea,
o sea, obviamente no es mi especialidad, lenguaje gestual ni nada, pero el hecho, y no solo él, sino es como recurrente, ¿no? Ver, eso sería como un posible punto de, de análisis o de interés, ¿no? El hecho de que no estén de que no haya un goce o satisfacción o disfrute Una última. por las cuestiones, sino que hay una molestia, ¿no? Constante, un mal humor constante. Otra cosa sería, que me parece interesante, sería la normalización, que ya por ahí mencioné, la normalización por parte de los medios convencionales que se han dedicado a seguir, bueno, ellos siguen haciendo su trabajo, pero me parece notable que sigan, por ejemplo, un noticiero que yo oigo con cierta frecuencia, el de Ciro Gómez Leiva en las mañanas, el radiofónico, eh, tenían durante 2, 3 años, tuvieron de invitado a Pigmenio Ibarra y luego tuvieron de invitado a Arturo Saldívar, pero no era eso lo que más me llamaba la atención, porque dedicaban ellos tenían un buen rato y dialogaban, bueno, ya trataban de dialogar entre él y los otros. Lo más notable es la síntesis que hacen cada corte comercial, ¿no? Cada corte comercial, hay un corte y regresan. Y después de cada corte comercial hay una síntesis mm, hay dos colaboradoras, una que hace la síntesis y otra que hace un seguimiento de las mañaneras, ¿no? Y pues es como otra vez la disonancia, ¿no? Cognitiva. Oír, oír la mañanera tal cual como se está transmitiendo, como está sucediendo, y oír la versión de la reportera de la mañanera, y suena casi como razonable, pues suena como, o sea, suena como normalizada, ¿no? Suena a que pues estamos como si hubiera habido un desplazamiento, ¿no? Sería mi hipótesis. Si gustas, no sé, Paula, ya creo que sería todo, no sé, Me tenía por parece. ahí algunas otras cosas, pero me parece que y estoy viendo el tiempo y creo que no habría ya mucha chance. O sea, los ejemplos que puse serían los de salud, seguridad pública y educación, no más que eso sería ir con más detalle y ver cuestiones así muy específicas, ¿no? Yo creo que si gustas, ya puedes quitar la presentación. Es lo que tengo preparado hasta ahorita y pues básicamente la idea es, eh, desde el lado de la argumentación, o sea, tratar de llenar o hacer manifiestos o explícitos esos huecos que se da como por sabido y se ahorran ellos el trabajo de decir, eh, pues es que suena feo, pues, pero la delincuencia es producto de la pobreza. Entonces, para atenderla, vamos a darles dinero para que ya no se hagan delincuentes. Y ese sería un planteamiento, pues, progresista, de izquierda, no sé. Ya a estas alturas no sé, ¿no? Pero es como recurrente, ¿no? Es muy notorio que la presidenta siga diciendo en eso, no ha habido variación, ¿no? Sigue siendo, vamos a atender las causas y atender las causas. No es como antes, cuando la guerra de Calderón o cuando los anteriores, etcétera. Nosotros atendemos las causas y bueno, pues uno se queda pensando, pues la causa es la pobreza o la desigualdad y eso lo vas a resolver con 1,500 pesos, ¿no? Pues un narco les paga el triple o cuádruple, ¿no? Uno pensaría, ¿no? Yo diría sacando cuentas como si dijeras, es que finalmente es como una competencia de reclutamiento, ¿no? A ver quién recluta más. Si el gobierno con las becas, a ver cuánto le dura el presupuesto y los narcos pues con sus ingresos, ¿no? Entonces, eh, mi idea, mi interés es hacer explícito o sea, de todo lo que te platiqué, Rafa, sería quitar, o sea, realmente no hay manera de hacer una investigación así a fondo, profunda, acerca de todos los aspectos que me llaman la atención, como sería lo que mencioné hace rato, lo de la normalización por los medios, el
el, el espacio que le han cedido a las redes sociales, a los youtubers. Hay muchos que se ha como fragmentado, ¿no? El público ya, me parecería que ya no hay un público único, o sea, desde hace tiempo, pero ahí es más notorio que hay como una pulverización, ¿no? De las audiencias y que hay como burbujas o espacios muy acotados, muy pequeños, siguiendo a alguien, cada quien unos miles, unos pocos miles o cientos, no sé, a X, o a Y, o a fulano, a sutano, ¿no? Y con lo que puedes ver, con poca o escasa preparación, ¿no? Pareciera que son más bien sectarios de un lado o del otro, ¿no? Puede ser contrarios al gobierno o a favor del gobierno, pero para fines informativos o para fines de reflexión o de crítica o de cuestionamiento sería poco, pues poco útiles, ¿no? No tendrían mucho que hacer. Ahí más bien se desahogan o dan espacio a que otros se desahoguen, pero ellos no están cumpliendo una labor informativa. Entonces, pues eso sería básicamente lo que me interesa hacer. Eh, Tengo por definir una serie de cuestiones de metodología y de, de acotamiento de la muestra, porque finalmente pues yo seguí las conferencias, o sea, las estuve siguiendo, no la mayoría, pero sí las declaraciones, digamos, las declaraciones diarias que más llamaban la atención o las que más provocaban comentarios en los noticieros, ¿no? Decir, por ejemplo, lo de las estampitas durante la pandemia o de no me digan que la ley es la ley, ¿no? Y que eso a su vez abre el problema de cuál de las dos posturas está, o sea, cómo hacer cómo, cómo hacer coincidir cómo establecer congruencia entre esto y esto otro, ¿no? Como estás diciendo, no me vengas con la que la ley es la ley y como estás diciendo lo contrario, que hay que respetar la Constitución, ¿no? Pareciera que no hay una consistencia en el discurso en ese sentido, ¿no? Que la consistencia estaría en otro lado, pero ¿en cuál, no? En cuál sería en qué aspectos el discurso del poder tendría consistencia, ¿no? Si no es en respeto al Estado de Derecho o aplicación de la ley que no sea voluntarista, ¿no? Que no sea el hecho de decir, por ejemplo, lo de declarar la corrupción terminada por decreto, ¿no? Básicamente, sacar un pañuelo y agitarlo, y no una vez, sino fueron varias veces a lo largo del sexenio pasado, ¿no? El sexenio actual me parece que hay diferencias en algunas cosas, pero no habría, o sea, no podría ahorita, no tendría suficientes elementos. Pareciera que más bien habría una intención o un propósito de no incomodar, ¿no? En lo que veíamos hace rato de Marx Arriaga, pareciera que la presidenta le está hablando a alguien más, que no sabemos quién es, ¿no? O sea, pareciera que su público es otra persona, ¿no? No, o sea, hay como decir, esta persona no la estamos despidiendo por inepto, es una persona muy valiosa y tiene un currículum muy impresionante y es mejor que sus críticos, etcétera, ¿no? Entonces pareciera lo que mete en problemas a la presidenta, ¿no? O sea, ¿por qué haces esto? O sea, ¿por qué lo despiden? Y por qué les cuesta tanto trabajo despedirlo, ¿no? O sea, no fue así como rápidamente, sino que fue un drama de varios días y todavía se fue él, etcétera. Entonces, pareciera que releyendo esto, pareciera que su, su discurso va dirigido a alguien más, ¿no? Entonces, ya para tratar de cerrar esto, pues básicamente es eso. Mi interés o mi preocupación nace de esa idea, de esa sensación o de esa inquietud que necesitaría mucho más elementos para aterrizarla de si hay de si a través de estas manifestaciones en el discurso público es posible se podría hablar como se ha estado hablando ya últimamente, de un quiebre en el orden mundial, o si son fenómenos
de un mismo tipo, pero concurrentes o coincidentes, pero no necesariamente que hablan de un reacomodo, ¿no? O sea, pareciera que hay como un interés o una necesidad de decir, híjoles, ahora sí es el acabose, o ahora sí es, ahora sí ya con la invasión, con estos y otros actos de invasiones o declaraciones de guerra, o esto, o guerra aquí, o guerra allá, o o el secuestro del Mayo Zambada, o el secuestro de Maduro, o lo que sea, o la amenaza de que Estados Unidos va a intervenir. ¿Habría posibilidad de hablar de eso, a partir de la evidencia discursiva disponible? ¿Sería posible hablar de un quiebre, una ruptura en el orden geopolítico mundial, o simplemente son fenómenos localizados y que no permiten hacer una aseveración de ese tipo, ¿no? Entonces, ese sería mi interés, tratar de darle un sentido a lo que hemos estado pasando, ¿no? Desde los últimos, por lo menos 10 años, más o menos, que ya se cumplieron 10 años de la primera presidencia de Donald Trump, y tratar de, pues, poner sobre, poner sobre la mesa, poner como resultado algún tipo de indicadores que puedan, pues, ayudarnos a entender y saber para dónde pudieran irse este proceso que estamos viendo, ¿no? Que sí hay elementos en común, ¿no? Yo pensaría en un cierto hartazgo o un cierto enojo o una cierta desilusión o molestia de amplios sectores de la población, ¿no? De que no se están viendo representados o no se están viendo atendidos sus problemas, y que en desesperación o enojo o molestia se desvían o recurren a estas situaciones o soluciones de tipo, digamos, mesiánico, voluntarista, como figuras carismáticas, ¿no? Figuras carismáticas como las que estamos viendo ahora, ¿no? Esos casos específicos de México y de Estados Unidos. Entonces, ese sería mi interés o mi propósito, y pues me encantará compartir lo que vaya saliendo, y sobre todo pues escuchar las aportaciones, las observaciones que ustedes tengan por ahí para hacerme Se bajó el volumen. No, él fue hablando más bajito. Ah, estaba hablando más bajito. Ok. Ya, perdón, Rafa. Lo que puedan ustedes hacer, me gustaría compartirlo más adelante lo que salga, y obviamente escuchar lo que ustedes tengan por ahí de observaciones, de comentarios a lo que les presenté ahorita. Entonces, pues sería todo, Paula, Rafa. Muchísimas gracias otra vez, y pues les devuelvo el micrófono. Muchas gracias, Jaime, por la presentación, pues, la presentación del caso, los ejemplos. Eh, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta para iniciar la discusión. Porque, bueno, de mi parte, yo diría, uno podría esperar en siglos anteriores, por decirlo así, donde no había mucha información. Entonces, donde no hay mucha información, te llega la versión de alguien, ¿no? Entonces, una manera a lo mejor de controlar la imagen que una población tiene de cierto personaje o de cierto fenómeno, pues sería, uno se podría imaginar que sería eso, sería circular la versión deseada. Y entonces, como no hay muchas fuentes de información, pues te llega lo que se difunde, ¿no? Y quien tiene la capacidad de difundirlo, pues es quien controlaría pues lo que la gente piensa. Y, y lo podemos pensar un poco, por ejemplo, bueno, yo me acuerdo de personajes de la vida pública mexicana, de la televisión en particular, ¿no? Donde pues era lo que todo el mundo escuchaba, era el programa donde se decía la verdad y todo México en buena medida aceptaba esa verdad, ¿no? Porque no había muchas otras fuentes alternas de información, no teníamos lo que tenemos ahora. Entonces,
En ese sentido, pues sí, llama mucho la atención que ahora que las condiciones han cambiado, siga funcionando. Y la pregunta, bueno, ya lo comentaste un poco, hablaste de hartazgo, hablaste de que, bueno, la gente está cansada, entonces cuando les ofrecen un discurso que va más alineado con su molestia, con su coraje por la manera en cómo están las situaciones, pues lo acepta, ¿no? Porque quiere agarrarse a algo. No sé si tengas algunas otras sugerencias de por qué, o sea, por qué sigue funcionando en lo que Castel llamaría la sociedad red, la sociedad de la información, donde podríamos tener esa condición de tener acceso a una gran variedad de fuentes de información, de podríamos estar informados de lo que sucede, validarla, etcétera. ¿Por qué sigue funcionando o por qué funciona incluso mejor este tipo de estrategias de difundir versiones alternas de la realidad que se acaban asentando en las creencias de la población? Eh, pues obviamente, por ahí en lecturas que he visto, pareciera que siempre cuando hay invariablemente cuando hay una revolución, un cambio tecnológico en los medios de comunicación, invariablemente hay o sea, está bastante, me parece que está bastante estudiado y está bastante documentado, ¿no? Pienso en eso, pues la imprenta, luego la radio, o luego el cine y luego la televisión y pues pareciera que pues hay poca memoria colectiva, ¿no? En ese sentido, de que releía por ahí el otro día uno de los postulados, un escrito que sacó Mark Zuckerberg cuando lanzó, poquito después de que lanzó Facebook, y pues es como sumamente ingenuo, ¿no? Su visión es muy conectar a la gente, que la gente esté conectada. Pues sí, está conectada la gente, pues lo que pasa es que eso es sería la precondición para que se dieran interacciones, pero esas interacciones pueden ser pues perversas, ¿no? Puede haber un componente que él jamás pues no sé, supongo que su visión es muy tecnologizada o sumamente centrada en el aspecto tecnológico, y hay poca malicia o poca visión de eso, ¿no? Que así como la conexión, la interconexión permite, o sea, permite todo, ¿no? No es como si garantizaras que va a haber una buena calidad de la interacción, ¿no? Por ahí me acuerdo muchísimo de un artículo de hace ya 15, 20 años, de poco después de que empezara Facebook, justamente se llamaba ah, videos o sea, de un lugar que habían contratado en Filipinas para que estuviera filtrando videos, ¿no? Que se subían a Facebook, y era terrorífico, ¿no? Porque estaba sube y sube, pues, pornografía, videos de decapitaciones y cosas así, ¿no? Y hay una razón por la que habían escogido Filipinas, un país de Asia Central, algo así, por razones de afinidad cultural, algo así, con Estados Unidos. Entonces, eh, pero era eso, pues era básicamente cómo paras eso, pues contratas a gente, ¿no? Y la pones ahí, eran unos turnos así terribles, hacía agresión sexual y unas cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, pareciera que no hemos terminado de asimilar esto de lo que significó el cambio de las redes sociales, del Internet, del acceso pues casi indiscriminado, ¿no? Probablemente dentro de una o dos generaciones se pueda terminar de asimilar y asentar y sobre todo construir como salvaguardas, ¿no? Para evitar pues estos abusos. Pero volviendo a lo que tú planteas, pues yo
simplemente decir que me siento como así como abrumado. De hecho, yo ya no interactúo casi yo en redes sociales porque de hecho he llevado un registro, ¿no? De malentendido. O sea, es como si hubiera como si tuvieras, se me fue la palabra, estuvieras centrado ya, estuvieras eh, aferrado a esa posición y ya tú de ahí no te vas a mover, ¿no? Y yo lo sé, he recabado eso porque me llama muchísimo la atención, porque pues hay personas que no conozco, pero otras que sí, y sé que tienen estudios superiores, no solo superiores, sino que tienen posgrado, tienen obra publicada y demás, y pareciera que no hay como un retorno a lo tribal, ¿no? Este es mi candidato o mi figura o mi representante o es quien llena es quien me satisface y tú no vas a hablar mal de él, ¿no? Y yo no estoy hablando mal de él, simplemente estoy señalando algo que él hizo y la agresión es hacia el mensajero, ¿no? O sea, es tan viejo es tan viejo como la humanidad, yo creo, ¿no? ¿A quién matamos? Pues al mensajero. ¿Sobre quién nos vamos? Sobre el mensajero. Entonces, yo creo que habría mucho trabajo que hacer. No sé si en las actuales condiciones se pueda pensar en eso, porque ya vimos que, pues ya nos dijeron, se fue Marx Arriaga, pero sus libros se quedan, ¿no? Los libros están ahí, vamos a agregar unas figuras femeninas, o sea, personajes femeninos que no había, y él parecía que no estaba de acuerdo, o sea, tú dices, pues no estaba de acuerdo, entonces, pues no sé, o sea, no entiendo la discrepancia, ¿no? Entonces, el caso es que la educación, el aparato educativo va a seguir ahí y uno pensaría, bueno, se necesitaría desarrollo de habilidades pensando en los niños, ¿no? Habilidades de lectoescritura, obviamente, y matemáticas, que creo que habían quedado fuera. No me he metido mucho en eso, pero a lo mejor alguien que sepa de eso, pero yo las versiones que he visto son muy encontradas, ¿no? De un lado no sirve, o sea, están muy malos libros y del otro lado sí, están muy bien y se hicieron por trabajo en equipo y colaboró mucha gente, etcétera. Entonces, eh, creo que requeriría de un esfuerzo en educación desde el nivel básico, pero no veo las condiciones para que eso suceda, ¿no? Por lo menos en el mediano plazo. A lo mejor después, pero pues ya por lo menos una generación ya se perdió. O una generación no se perdió, pero una generación ya está formada o va a estar formada de acuerdo a esta confusión que se está dando, ¿no? Porque ni ellos mismos se están poniendo de acuerdo en qué sí estaba bien y qué estaba mal de lo que hizo el anterior director de materiales educativos de la SEP. Entonces, aparte de eso, pues estamos hablando como en términos muy utópicos, ¿no? Porque ya muchos niños ya no ven, ya no leen, ¿no? Están viendo TikTok o están viendo otras cosas, ¿no? Que tú y yo ya no seguimos, ¿no? Yo TikTok ya no supe nada de eso, ya nomás sé que son muchos videos y no sé más. Entonces habría que pues revisar eso, a lo mejor revisando casos del pasado de qué otras revoluciones hubo así por los cambios en las tecnologías de la comunicación o en los modos de comunicación, en los medios para tratar de sacar algún tipo de lección que nos pueda orientar, ¿no? Pero pues son cambios, es dispersión. Pues sí, ahorita que decías eso, ¿no? Antes se veía una sola persona, pues sí, todos veíamos las noticias con Sabludovsky o eh, pues era Televisa básicamente, ¿no? Imevisión nadie la veía y luego ya se hizo Imevisión, se privatizó y ya entraron otras voces y a lo mejor por ahí empezó, pero hubo un tiempo que era, pues sí, todos veíamos Sabludovsky, las noticias con Sabludovsky y ahora, era irónicamente era señal de sumisión al régimen, ¿no? Sabludovsky, y ahora resulta que Sabludovsky ya se reivindicó, pues porque le abría los espacios a López Obrador cuando era jefe de gobierno y ya es una figura
defendida incluso o sea, hace poquito, ¿no? Claudia Sheinbaum lo dijo, ¿no? Es que Saludowski se reivindicó y criticó lo que hacía el gobierno y demás, ¿no? Entonces, que yo creo que no va por ahí, va por otro lado, pero bueno. En fin, la cosa es que se ha diversificado la oferta y el público, pues, se ha diversificado también. O sea, ya hay una diversificación de públicos y a veces eh, hay quienes siguen al chapucero y hay quienes siguen a, a otros más confiables. Y pues yo creo que va a ser cuestión de ajuste, un ajuste generacional, no va a ser cosa de unos 2, 3 años, va a ser 2, 3 generaciones para terminar de asimilar o tratar de acomodar lo que significó el Internet y las redes, específicamente las redes sociales, ¿no? En fin, o sea, es lo que se me ocurre. Muchas gracias, Jaime. ¿Alguien más? Sí, Ah, adelante, adelante. ¿Sí me escuchas, Jaime? Sí, perfectamente. Gracias. Oye, pues el tema que tocas es muy interesante. La verdad es que, pues, como decía Rafa antes, por las distancias y porque no había tanta facilidad de comunicación, pues una mentira o una manipulación de información se podía ser tomada como verdad por la comunidad o a corta distancia, ¿no? Pero ahora que tenemos las capacidades de comunicación tan inmensas, pues es una cuestión que a veces no se entiende, ¿no? Y nos presentas ejemplos muy claros de caso Trump, el caso de mexicano. Y bueno, creo que dentro de todas las causas, has mencionado algunas como el hecho de que hay cierto hartazgo, ¿no? De la gente en las situaciones que se venían viviendo de gobiernos anteriores, pero luego llega el nuevo gobierno con una nueva idea o mentalidad o estrategia, lo que sea, y resulta que a la comunidad o a la sociedad le facilita la vida, ¿no? Con las ayudas, con las becas y demás, entonces como que ya también hay conformismo y se sigue manteniendo, ¿no? Y el darle por el lado al gobierno o al discurso que se está manejando, por eso es que de repente se tiene tanta validez, ¿no? O sea, ya comulgas con la idea del gobierno porque pues, finalmente te está ayudando, te está dando un beneficio o mayor, menor, pero está ahí presente, no es algo que tienes seguro. En el caso, Ujú. en el caso estadounidense, pues igual llega Trump y pues hay mucha gente que comulga, ¿no? Con sus ideas también. Vemos que perdonó a toda la gente esta que se fijó en el Capitolio, este, y muchas situaciones, ¿no? A pesar de que se ve la cuestión esta de la foto de la toma de protesta, las fotografías del caso Einstein y demás. Entonces, como que al tener tú a un representante de gobierno que comulga con tus ideas, ahora que vemos mucho en Estados Unidos la cuestión del racismo y que no se percibe como debiera, pues es porque creo que mucha gente comulga con las ideas de quien está en el poder, ¿no? Entonces, muchas de las razones de que, de que las ideas o el discurso es falso, se tome como verdad, viene por la defensa que pudiera hacer mucha gente de esas ideas por el beneficio que están obteniendo, ¿no? La protección, el apoyo económico, lo que sea, ¿no? Pues mi duda, y creo que también comentaste un poco acerca de cómo se respondería, es, ¿tú crees que esto es una situación que estamos viviendo, digamos, por la llegada de estas ideas, de estos gobiernos actuales, y que pudiera con un cambio, sabiendo que estamos en países democráticos, ¿tú crees que esto es una cuestión de estos gobiernos o va a ser algo que va a continuar, llegue quien llegue? Tú decías ahorita que puede ser un tema de muchos años, generaciones, no sé. ¿Crees que vamos a ver cosas todavía peores, como por decirlo de alguna manera, o sea, de mayores magnitudes que ahora? Ahorita vemos que la información empírica nos dice que la verdad es una, pero aún así, quien maneja el poder nos dice, no, es esta. Entonces, ¿tú crees que esto va a seguir dándose a niveles mayores o es una cuestión que
con cambios de gobierno, con cambios en los sistemas educativos, no sé, puede llegar a disminuir y a ya no presentarse. ¿Tú cómo lo ves? Gracias, Rubén, por tu comentario. Pues es básicamente, es justamente das en el meollo, pues digamos, mi preocupación, el motivo, la razón de fondo por la que yo empecé a buscar a llevar este acopio de interacciones en manifestaciones discursivas del ámbito público, ¿no? Yo pensaría que me sigue impresionando que lo que le comentaba el otro día Rafa, el hecho de que una sociedad, un país con instituciones tan sólidas o más sólidas que las de México tampoco resistiera, pues, ¿no? A un embate así pues un demagogo, básicamente es alguien que le dice a su base o a sus seguidores lo que ellos quieren oír y con eso es suficiente, ¿no? Me impresiona mucho eso y pues por eso me puse a seguir eso y eh, yo supondría que eso se gestó en décadas, ¿no? Eh, o sea, me acuerdo, o sea, trato de pensar en referentes para atrás, ¿no? ¿Sucedió algo así antes? Sí, probablemente a nivel local en Estados Unidos había casos de gobernadores o de figuras locales muy racistas o muy estridentes, ¿no? George Wallace pues, fue uno, casos de alcaldes y demás, ¿no? Sobre todo en el sur, el sureste, ¿no? Que expresaban, hacían expresiones muy excluyentes, muy pro supremacía blanca, etcétera, ¿no? Pero algo como Trump hacía a nivel nacional, no, y un respaldo, pues la primera vez hubo así como el filo de la navaja, ¿no? Y así dijimos, híjole, fueron los hackers rusos o quién fue. Pero ya la segunda vez no, ya la segunda vez en 2024 ya no, ya ahí sí fue, el año pasado fue ya incontrovertible, ¿no? O sea, el año antepasado, perdón, ya hubo ahí, incluso ganó el voto popular, ¿no? No solo ganó el colegio electoral, sino el voto popular. Entonces, lo que quiero decir es que, pues o sea, ese malestar, ese enojo, esa desilusión o lo que sea, se gestó no en 2, 3 años, se gestó probablemente en 2, 3 décadas. No la vimos o no supimos entender las señales o se combinó con una serie de cosas. Yo pienso que la crisis del 2008-2009 fue así como decisiva, ¿no? Para eso, para terminar como de decir, esta fue la gota que derramó el vaso, nos tronaron, nos dejaron por ahí, miles o millones perdieron sus casas, etcétera, ¿no? Ya no hubo tiempo o sea, funcionó el castigo en términos de decir, ya no queremos republicano, queremos demócratas, ¿no? O no es que queramos demócratas, es que queremos castigar, queremos lo que funcionaba antes en la democracia, ¿no? Es decir, o sea, no me gusta, lo castigo, votando por el otro, aunque el otro no me convenza. Pareciera que también eso ya se quemó ese cartucho, pues, ¿no? De decir, ya no funciona así. No es que vaya y pues a lo mejor te estoy dando como pintando un panorama negro. Quizá más bien la palabra sería pues incierto, ¿no? No sabemos, o sea, no hay un referente que tengamos así cercano que digamos, sí, esto sí ya pasó hace 20 años, lo vimos, etcétera, ¿no? O sea, alguien que saliera así a ufanarse, a decir, puedo dispararle a alguien en la Quinta Avenida y no perder ningún votante, eso no lo habíamos visto, no, 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 yo no lo, durante el encierro me di así como a pensar en referentes, aunque fuera ficticios, ¿no? Del cine de ficción, ¿qué presidente de Estados Unidos ficticio estaría a ese nivel, pues, ¿no? Y pues realmente no se me ocurrió ninguno, no encontré, pues me puse a buscar, hice una lista y los ordené. Hacia arriba era difícil, era complicado porque estaban peleándose ahí Harrison Ford, Michael Douglas, Morgan Freeman. Decías, los más presidenciables, ¿quiénes son? Pues estos, ¿no? Pero ¿quién sería? Pues o no sé. Sería cosa de buscarle, ¿no? ¿Quién sería el más presidencial? Pero hacia abajo,
O sea, no hay alguien como Trump, no hay alguien así, no, alguien así tan descarado y tan abiertamente no lo encontré yo. A lo mejor por ahí una película que yo no he visto, ¿no? Pero a lo que me refiero es eso, que no hay en el imaginario algo así, no ha sucedido, ¿no? Entonces, pues hay incertidumbre, hay una sensación de caos, no solo en Estados Unidos, en otros lados también, en Hungría también, hay vínculos muy fuertes entre Hungría, entre el gobierno del actual presidente húngaro y los republicanos, han estado como entre ellos se pasan tips, ¿no? Y van de un lado al otro y se entienden pues entre ellos y pues hacen sugerencias y seguramente así como hacemos congresos democráticos acá, ellos hacen congresos autoritarios allá, ¿no? O vienen o van, ¿no? Entonces, eh, todo ese panorama, pues ya no hay como un centro estable, ¿no? Que decíamos, pues volteamos a ver Estados Unidos o volteamos a ver a Rusia o la Unión Soviética o lo que sea, ¿no? Ya no existe, no, como que si se estuvieran reacomodando las piezas y como que en ese reacomodo de piezas, las tecnologías de la información, las redes sociales, todos están jugando un papel muy importante y ya los medios convencionales están teniendo también problemas para mantener su público, su espacio y están teniendo que competir contra pues los nuevos, ¿no? Que ya Fox ya se ve, la Fox News se ve ya rebasada, pues, por otros que son todavía más radicales o más pro-Trump, ¿no? Que ellos, que lo que fueron ellos en los últimos años. Entonces, yo diría eso, ¿no? Vuelvo a lo mismo, a lo mejor de una imagen así negra, que vamos de mal en peor. Simplemente yo diría, estamos en un terreno incierto, puede ser, o sea, si se gestó, yo pensaría como en términos de simetría, ¿no? Si se gestó en 3 décadas, va a durar otras 3 décadas, pero la verdad es que no sabemos, ¿no? Puede haber un cambio. eh, Hay quienes dicen, bueno, es que trae un déficit fiscal Estados Unidos grandísimo y esa deuda, ¿cómo le van a hacer? Y o sea, y cada vez le agregan más al déficit y lo de los aranceles, qué consecuencias va a tener, y Europa se está reorganizando y Canadá ya hizo tratos con China, entonces hay como una especie de caos, ¿no? O sea, un caos, no hay ya un centro de decisión, ¿no? Hay como una dispersión de las decisiones y pues tratemos pues eso, ¿no? Yo diría de ver hacia atrás qué pasó ya cuando las tecnologías irrumpieron, que estuvieron provocando estos cambios, ¿no? Tan fuertes en las sociedades, qué se aprendió de entonces, qué podríamos de eso aprovechar ahora y pues estar como atentos pues de cada quien desde nuestra perspectiva, ¿no? A mí me encantaría saber un poco más de eso, de cuestiones por ejemplo, de salud mental, de salud mental del poder, ¿no? O sea, las patologías cuando empiezan, ¿no? O sea, hay por ahí varios gentes que sigo en YouTube que se dedican y tuvo un desvarío Trump y habló incoherentemente durante media hora y nadie le dijo nada y etcétera, etcétera. Pero pues el hecho es que ahí sigue, ¿no? O sea, ahí sigue y se derrumbó la secretaria de la oficina de prensa y hizo el ridículo, pues sí, hicieron el ridículo y se derrumbaron, pero el hecho es que ahí está, ¿no? Ahí sigue muchos de esos encabezados de los videos de redes son para eso, para jalar, ¿no? Jalar clics, pero ya te metes y dices, bueno, pues sí, sí tuvo un desliz, un traspiés y la demás. O sea que tanto de esos clics que estamos dando van guiados por ese sensacionalismo de los títulos, ¿no? A veces no, el contenido no es exactamente lo que dice, no lo que dice lo que te hizo dar el clic. Entonces, también sería interesante o importante como usuarios de redes empezar a desarrollar como una cierta desconfianza o espíritu crítico de decir, pues me está diciendo, ya lo he visto esto yo, ¿no? A mí me pasa eso, ya lo he visto, ya vi esto, ¿no? Este exceso ¿no? De hipérbole, ¿no? De decir, híjole, se derrumbó Trump delante de todos. Pues no, no se derrumbó, él siguió hablando y los demás lo oyeron y se fueron y todo el mundo normal, ¿no? A su casa. Entonces,
yo pienso que cada quien desde nuestra perspectiva profesional podemos, en nuestra especialidad, podemos aportar a esto y tratar de ir viendo, pues eso, tratar de, desde nuestro espacio, de lo posible, aportar un cierto sentido o sentido o propósito o orden, ¿no? Para tratar de que las cosas no sean tan caóticas, ¿no? Y bueno, sería todo. Y gracias No, Rubén, ¿vas a muchas comentar gracias. algo? Sí, me sacó de mi computadora, pero lo que quería decir es, Jaime, me parece que es muy importante esta preocupación que manifiestas de la realidad a partir de estos discursos y de una aproximación distinta, ¿no? De la que podríamos estar hablando. Pero creo que es muy importante aterrizar estas problemáticas a la luz de nuestro rol actual profesional, que tiene que ver con la formación de estudiantes y de posibles usuarios, que tú ya lo escribías hace un momento, usuarios que no se vayan con el título sensacionalista y que tengan este criterio y esta capacidad crítica de contrastar justo lo que entre toda la diversidad de medios que están al alcance, pues estas diferentes notas o perspectivas de la realidad, ¿no? Y que con ello vayan formando su propio criterio. Me parece muy, o sea, muy importante que no dejemos eso de lado, del rol que asumimos frente a las personas con las que interactuamos todo el tiempo, muchas horas de nuestra semana, y que podamos incidir en en esta revisión crítica de la realidad y de los diferentes medios que disponen para acercarse y conocer más, ¿no? Eso sería por lo pronto lo que quisiera comentar. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias. Y pues sí, comparto esa preocupación. Lamento que no haber entrado también en el aspecto de la educación. Bueno, lo toqué, pero pues a partir de lo que se está gestando ahí en la SEP, que no sabemos tampoco qué es, ¿no? O sea, ¿qué vamos a ver dentro de 10 años con esos niños o 15 o 5 a lo mejor menos? Pero sí, en efecto, en nuestro nivel actual, en nuestro quehacer como docentes, habría muchísimo trabajo que hacer. Eh, Había, yo por ahí en algunas reuniones de academia planteé por ahí el problema, por ejemplo, del plagio, ¿no? El plagio que, pues nosotros todos hay indicaciones, se evita el plagio y pues ya ese como que ya quedó superado ese problema, o sea, no superado, quedó como rebasado, ¿no? Ya entró la inteligencia artificial, ya por ahí hay alumnos que me dicen, pues yo usé la inteligencia artificial para esto y lo otro, para esto y para el otro, y pues son los que me lo confiesan, ¿no? Los que me dicen que la usaron la inteligencia artificial para hacer un trabajo. Ya realmente yo me siento ahí sí como perdido, ¿no? Porque ya no sé, yo tenía muy claro lo de el plagio, yo lo tenía resuelto, pero ya no, ya con la inteligencia artificial no sé, ya no sé qué hacer, no sé qué decirles ahorita, ¿no? No la uses o así como le decíamos, no plagies, no uses la inteligencia artificial, o sea, la cosa es que la tienen ahí y es sumamente fácil de usar, ¿no? Incluso en tu celular puedes consultar la de WhatsApp o en fin, este, quizá habría que pensar en darles parámetros o criterios de uso de la inteligencia artificial, incorporarla, pensar en incorporarla, decirles que tiene límites, que no es tan confiable como puede parecer, que puede facilitarles el trabajo, pero no necesariamente es un trabajo de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, comparto esa preocupación y sí, en efecto, habría que también para allá quisiera yo hacer alguna aportación o sugerencia, ¿no? Porque pues estamos otra vez un poco lo mismo, ¿no? La sensación de lo nuevo, lo caótico, lo que está llegando para mover cosas y que nosotros todavía no sabemos bien cómo responder. Y en este último punto que señalas, Jaime, perdón, quisiera comentar también como de esta responsabilidad que tenemos como docentes de estar al día, de estar informados. O sea, hay una guía para el uso de inteligencia artificial en la Universidad de Guadalajara
y hay ciertos parámetros que se van acordando. Hay ejemplos de buenas prácticas en otras instituciones, y si bien no hay algo que esté como tan aterrizado en nuestro salón virtual, ¿no? Sí hay indicios de buenas prácticas que tendríamos que estar alertas y de las cuales podríamos estar informados para tener una buena interacción con ellos, ¿no? Gracias. A ti. Nada más con esa me llamó la atención. Entonces sigue, ¿cómo se dice? Sigue vigente la guía de, esa era, yo me quedé en esa, la que era la de UG virtual, la guía de para uso de la inteligencia artificial. Esa es. Es la única que tenemos hasta ahora, ¿no? Ok, es la única, ok. Pero Ah, hay claro, claro, buenas prácticas. es para la Luego, universidad, ajá, es para la universidad, ok, ok. gracias. No a ti, gracias. Sí, bueno, retomando el tema de la inteligencia artificial generativa en particular, eh, pues antes cuestionabas la nota, buscabas evidencias, buscabas videos de donde se observara qué fue lo que sucedió, imágenes, datos duros, pero ahora todo eso puede ser generado con inteligencia artificial, por un lado. Y por otro lado, todo eso puede ser cuestionado diciendo que fue construido con inteligencia artificial. Entonces, tenemos este segundo nivel, ¿no? O sea, ya no sabes si el discurso, como dices tú, ya no sabes si el discurso, qué es lo que quieren decir con el discurso, de qué te quieren convencer con el discurso, cuál es el mensaje en el discurso, qué tanto de lo que te están diciendo refleja una realidad real, por decirlo así, o es una construcción para que tú te lo creas, ¿no? Entonces, pero ahora, además, el segundo nivel, el nivel de la validación a lo que estábamos acostumbrados, o sea, ese segundo nivel de validación con datos, con imágenes de la realidad que nos dijeran qué es lo que realmente sucedió, eso también está cuestionable ahora. Y entonces, por un lado se puede generar y por el otro lado se puede decir que fue generado. Entonces ya no sabes tampoco a ese segundo nivel realmente si a lo que estás accediendo es a un reflejo de algo que sucedió o una construcción con otros propósitos, ¿no? Ujú. Y la duda es, pues, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Es parte del tema, Sí, ¿no? sí, ya lo vimos hace poquito con el caso este de la foto que sacaron de en la mañanera, la presidenta lo sacó, Ryan Wedding, el caso de que se fue a entregar, aquel narco que se fue a entregar, un canadiense que se entregó, ¿no? Resultó que era inteligencia artificial, o al revés, la grabación aquella de Martí Batres dando indicaciones de que no había que apoyar a una conversación privada, pues, o sea, se sale del discurso público que a mí me interesa, pero es un caso de la vida real, pues. Martí Batres dando indicaciones, no se apoye, que no se apoye a García Harfuch para jefe de gobierno, que se apoye a Clara Brugada, porque la jefa. Y la excusa, bueno, ya se difundió, obviamente, se difundió, y la excusa o la explicación que dio Martí Batres fue esa, que esa yo no, es que no soy yo. O sea, ya cualquier cosa se la sacan con eso, pues, ¿no? Con que es inteligencia artificial. Yo no dije eso, yo no salí en ese video, etcétera. Entonces, pues sí, ¿a dónde vamos a dónde vamos a parar? Porque ya ni siquiera la realidad es real, pues, ¿no? Ya no tenemos seguridad de que la realidad es real. Entonces, ahí hay un problema, ¿no? Que entiendo que hay herramientas, ¿no? También para saber lo por ejemplo, las imágenes se dictaminó, pues se usaron herramientas para detectar que se había usado inteligencia artificial en la foto de este cuate, del canadiense, pero no sé qué tan accesibles sean esas herramientas para fines de análisis forense o algo así, ¿no? Para decir, esto no es real, esto es inteligencia artificial, ¿eh? ¿Estas son accesibles esas herramientas? Sí. Es mi pregunta. Es, hay muchas, Es.
O sea, es una carrera. relativo, exacto. De hecho, no se puede tener, no hay en este momento una herramienta que realmente te diga si algo está hecho o no. O sea, es muy complicado de rastrear. Y en ese sentido creo que lo que valdría la pena es justo este pensamiento crítico y o sea, fomentar que se acerquen a la realidad nuestros estudiantes, nuestros hijos y la gente que está cerca con curiosidad, ¿no? O sea, que no crean lo primero que ven. Y en ese sentido quería compartirles dos ejemplos, nada más que no encuentro el primero. Recientemente alguien me envió un video de una canción donde una española en un reality show compone una canción para pedir perdón a México por la colonización de los españoles. Entonces es súper emotivo y todo, pero es muy evidente para quienes, o sea, para algunos de nosotros, saber que eso es inteligencia artificial. Pero hay otras personas que lo vieron y estaban conmovidísimos y decían en ese grupo donde lo vi, que qué bonito y que era algo muy, muy, muy positivo y al menos un español, pero no era real, ¿no? Entonces la discusión que tuvimos alrededor de este caso era, bueno, el que se ha hecho con inteligencia artificial le resta emotividad o esta sensación que generó en todos nosotros que estamos de este lado del charco, como dicen, al ver un reconocimiento pues de ese daño o del impacto que tuvo la colonización en nuestro país. Por eso es menos valioso que pudiera existir o, o nos quedamos con esa sensación. Es decir, ¿cómo empezamos a validar esta información y lo que nos genera estos contenidos a partir de diferentes mensajes? Y acá les compartí otro de cuando empezó este momento de pleito entre Dinamarca y Estados Unidos, en donde evidentemente es inteligencia artificial, es un video donde los osos polares toman las armas y entonces acompañan a los humanos. Y bueno, ni Narnia se veía tan lindo como este video, ¿no? Entonces, y alguien decía, tenemos que viralizarlo. Y yo, ¿por qué? Pues siempre es real. Y el mensaje era político, evidentemente, ¿no? Pero entonces, cuando a mí me llegan estas cosas, digo, es que, ¿cuál es el sentido? ¿Y qué es lo que tocaría hacer frente a esto? Sí. Bueno, yo te quería preguntar, no sé si, bueno, has oído hablar, supongo que sí, no sé si has tenido oportunidad de leerlo, el libro de Hipnocracia, supuestamente de un ciudadano de Hong Kong que radicaba en Alemania, Yang Wei-shun, que resultó que no era cierto, que había sido construido con inteligencia artificial por un italiano, pero que plantea precisamente esta idea de quien gobierna ahora es quien controla la realidad, o sea, quien puede controlar la imagen de realidad que puede comprar, que puede adquirir la mayor cantidad de gente, es el que gobierna, es el que tiene el poder. O sea, el poder está en la capacidad de construir una versión de la realidad en tu beneficio que es comprada por la mayor cantidad de población. No, el libro no lo conozco, pero me parece muy interesante el caso que señalas y pues sí, esa sería la idea, ¿no? Eh, Volviendo al ejemplo que ponía de la guerra de Irak, bueno, pues sí, ellos impusieron esa visión, ¿no? Irak tiene armas de destrucción masiva y las va a usar, ¿no? Y está listo para usarlas. Y bueno, pues tenemos que protegernos preventivamente, ¿no? Y todavía después, cuando ya no las encontraban las armas de destrucción masiva, salieron con el cinismo, ¿no? De decir, hicieron, creo que hasta Bush hizo unas fotos que buscaba las armas debajo de su escritorio, así, o sea, como el tipo, como el chiste, ¿no? Pero ya, pues ya todo pasado, pues ya consumado consumado el daño, ¿no? Pues ya hecho el asunto, ¿no? Todavía se dan el lujo como de hacer chistoretes, ¿no? De chistosear, ¿no? Pero la imposición de la imagen en su momento, pues fue esa, ¿no?
es que tienen armas de destrucción masiva, ¿no? Y a la fecha hay gente de Estados Unidos que dice no, no, lo del Capitolio que se mencionaba hace rato, ¿no? Hay gente que dice, es que no, eso no sucedió, ¿no? O eso yo no lo veo, esos videos yo no los veo, ¿no? Lo del asalto al Capitolio, gente obviamente afín a Trump que dice, no, esos asaltos esos videos del asalto al Capitolio yo no los veo porque no, ¿no? O sea, no dicen por qué, dicen que yo no los veo, ¿no? Yo no veo eso, ¿no? O sea, es como que no lo pueden procesar o les molesta o les incomoda. O Y bueno, pues simplemente ahí, pueden negarlo y hay mucha gente que se lo cree, pues. O sea, pues sí, es un arma pues de sí, 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 control. sí. Sí, bueno, un poco para cerrar a lo mejor, y una analogía un poco sacada de la manga, pero curiosamente, bueno, yo tengo un cachorro de un perro nuevo en mi casa que resultó tener su carácter muy particular y ha sido muy difícil de controlar de mi parte. O sea, es un perro con una personalidad muy fuerte y esto me ha llevado pues a buscar fuentes alternativas de información para tratar de entender qué es lo que puedo hacer con este perro. Y me encontré un libro muy interesante, se llama Meet Your Dog. Y una cosa, un punto con el que comienza el libro es que dice, bueno, es que esta idea del perro como mascota no es, es muy reciente. O sea, los perros antes tenían un trabajo. O sea, los perros fueron hechos para cumplir una función dentro de la sociedad. Eran perros cazadores, eran perros recolectores, eran perros para cuidar el ganado, eran perros para vigilar la casa, eran perros para atrapar ratones. O sea, los perros estaban diseñados para tener una función social. Entonces, viene la revolución industrial, vienen las grandes ciudades y ahora los perros viven en departamentos, en casas y no tienen ninguna función. Y viven en condiciones totalmente diferentes a las condiciones para las que fueron diseñados. Y entonces tenemos Ujú. un montón de problemas con los perros, porque pues se comportan de formas que no entendemos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo en una época diferente a la época en la que los perros fueron diseñados, porque pues, fue un diseño genético a final de cuentas, y nosotros no entendemos que ellos vienen de otra época y que están diseñados para hacer cosas diferentes y reaccionar de manera diferente a la realidad. Entonces, y me viene un poco a la duda en el sentido de que si la tecnología y la sociedad está evolucionando tan rápido que nosotros estamos quedando obsoletos como seres humanos, igual que los perros. O sea, tenemos un diseño cognitivo, un diseño biológico para vivir en otra época. Y esta transformación social, esta transformación tecnológica lo que nos está diciendo es, estamos viviendo en una época para la cual no estamos preparados cognitivamente, como comentas, biológicamente, para operar de una buena manera. Entonces estamos igual que los perros, todos sacados de otra, tratando de encontrarle sentido al mundo, porque el mundo ya no es para lo que estuvimos diseñados como seres humanos. Interesante. Me Diseñados en parece un interesante. sentido Sí, claro, evolutivo. evolutivo, claro. Me parece interesante, pero pues también, también está la cuestión de nuestra, digamos, elasticidad, plasticidad, ¿no? Adaptabilidad. ¿No? Habría que ver qué tanto podríamos terminar, eh, pues eso, adaptándonos o sea, desarrollar las habilidades que se necesitan pues para poder lidiar con esto nuevo, ¿no? Que es, que empezaría por controlar tú al celular, que el celular no te controle a ti, tipo yo veo a mi hijo, pues, o sea, lo más increíble es que tiene el celular enfrente y no nos responde los mensajes, ¿no? O sea, le mandamos mensajes al celular y no los ve. O sea, hay como
ya ahí en ese caso ya hay una absorción, pero yo pienso que se puede trabajar en eso para, pues, darles habilidades, ¿no? Habilidades, sobre todo a los jóvenes que son los que son más, pues, están moldeando desde chicos en eso, ¿no? Desde los 7, 8 años ya están casi adictos, ¿no? A las redes, al uso del celular y en muchos lugares ves familias enteras, entonces, ¿no? Absortos en la mesa del restaurante o lo que sea, cada quien con su celular. Y eso, pues esos son cambios que ha tenido, consecuencias que ha tenido la tecnología, ¿no? Pero pienso también que hay manera de, de, pues de buscar la adaptación a eso, ¿no? El cambio, hacer que funcione para ti, no tú para ella, ¿no? Ese sería mi comentario. ¿Sí, Rafa? Sí, pues muchas gracias, Jaime. Gracias a quienes se conectaron. No sé si hay algún comentario de parte de Eneida, de Lolita, Víctor Hugo. Hablen ahora. Ok, para el resto de la sesión. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Hola, hola, Hola. perdón. Ajá. Hola, buen día. Bueno, yo me conecté tarde, pero muy interesante, Jaime. Felicidades por su trabajo. Aprendí mucho el día de hoy. Lamentablemente por todo eso evito ver yo noticias, por esos argumentos, esas realidades alternativas que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad, ¿no? Lamentablemente así es. Y bueno, me daba tristeza ver esa información de nuestro país, pero con lo que aprendí hoy, que no nada más es aquí, el caso de Estados Unidos, de quien había obtenido mayor votación, ya así como que ay, me dejó más tranquila. No somos los únicos, lamentablemente, ¿no? Lamentable, lamentable. Y muy Así es. lamentable. Pues sí. Y bueno, Si la gracias por la demagogia vende. invitación, Juan. Así es, así es. Ujú. Gracias. A ti, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Neidy, ¿quieres comentar algo? Pues me pareció un tema muy interesante, con muchísimas cosas para pensar, para reflexionar. Eh, Híjole, no, pues sí, igual estoy, como dice la maestra Lolita, pues es muy lamentable la situación y que pues ya es a nivel mundial, pero pues también preguntarnos qué estamos haciendo nosotros, no sé, como esto último que comentaban acerca del uso del celular, de la inteligencia artificial generativa, etcétera, qué estamos haciendo también desde la familia, pues que muchas veces pues también dejamos que las cosas sucedan, que el gobierno lo culpamos, pero, pero pues también esa parte me hace reflexionar, o sea, ¿cuál es nuestro papel? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros como sociedad para pues tratar de que las cosas, pues aunque sea un poco, no se vayan por rumbos, pues así tan, tan complejos que ya sé, o sea, viendo toda la situación y esto de la demagogia, pues sí es muy complicado de sobrellevar, pero pues quizá más allá del discurso, más allá de la opinión o de la investigación también creo que como sociedad nos toca una parte, ¿no? Entonces, ese es mi comentario, muchas gracias, muy interesante. Gracias, Eneida, muchas gracias. Muchas gracias. Pues creo que con esto estamos cerrando, compañeros. Me dio mucho gusto verles y pues los esperamos el próximo viernes. Estaremos escuchando al maestro Rubén Yáñez. Si todo sale bien, si se acuerdan. Muchas gracias a todos, un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta Gracias, Rafael. luego. Gracias, Paula. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Eneida. Muchas gracias a todos.